Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Soy el ingeniero Miguel Ángel Estrada y pues nos vamos a encontrar el día de hoy con un nuevo webinar en el cual vamos a compartirles algunos temas pues de interés, ¿no?, para los sistemas fotovoltaicos. De antemano les agradezco la espera y pues vamos a dar inicio con la parte de este webinar, ¿no? Entonces ustedes, como podrán ver en la pantalla, acerca de qué vamos a hablar, pues vamos a hablar de las consideraciones de temperatura para sistemas fotovoltaicos. Nos vamos a centrar en esta ocasión en Pachuca, Hidalgo, pero las consideraciones que nosotros veamos las vamos a aplicar para cualquier sistema fotovoltaico que se desee instalar en cualquier región del país o incluso del continente, ¿no? Entonces, dentro de estas condiciones, ¿por qué es necesario contemplar el factor de temperatura? Pues lo debemos de considerar debido a las propiedades intrínsecas de las celdas fotovoltaicas. Realmente la celda fotovoltaica es un semiconductor, como se puede observar aquí en la pantalla. Entonces, al ser un material semiconductor, ¿qué es lo que va a pasar? Que a diferentes temperaturas va a tener diferentes comportamientos. ¿Estos comportamientos en qué me van a impactar? Pues de entrada van a impactar en mis niveles de voltaje y de corriente que me vaya a suministrar esa celda fotovoltaica, ¿no?, que vaya a estar utilizando. Y en segundo término, va a afectar a mis conductores eléctricos que vaya a estar utilizando para transportar toda la energía. Si contamos con algunos especialistas, por ejemplo, se darán cuenta, por lo regular, los que se dedican a la parte de instalaciones eléctricas, que un conductor eléctrico, mientras a mayor temperatura le expongas, menor capacidad de conducción va a tener. Entonces, ¿eso en qué se ve visto? Pues en que si tenías un conductor que normalmente te soportaba 20 amperes y lo expones a 40, 50 grados de temperatura, que ya son temperaturas que se alcanzan afuera, ya en la intemperie, pues lógicamente va a reducir su capacidad de conducción de energía. Y eso pues va a tener afectaciones en el sistema eléctrico, pues no va a llegar con la suficientemente fuerza, ¿no?, la parte de la energía. Entonces ese es por un factor. Y el otro, pues por las características de las celdas como tales, que yo les mencionaba. Una celda fotovoltaica va a contar con diferentes comportamientos y el principal factor que va a estar afectando de esta celda la temperatura va a ser el nivel de voltaje que me va a estar entregando o el nivel de tensión eléctrica. Con este nivel de tensión, ¿qué es lo que va a pasar? Si tú tienes una celda fotovoltaica o un módulo fotovoltaico expuesto a temperaturas extremas, por ejemplo, alcanzando los 0 grados, menos 5 grados, va a haber una elevación de tensión. ¿Y eso en qué va a provocar? Pues que se eleve el nivel de voltaje. Y si mi equipo a utilizar, por ejemplo, mi inversor o mi controlador de carga, si es un sistema autónomo, no me soporta ese nivel de voltaje que llegue a alcanzar el módulo fotovoltaico, lógicamente lo voy a dañar. Y eso a la larga pues va a ser contraproducente, ¿no?, contra el usuario. Va a perder producción por parte de ese sistema e incluso en algunas de las veces pudiera verse en la necesidad pues de reemplazar el equipo, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? En las clases del CEA, ¿qué es lo que hacemos? Vemos cada uno de esos análisis que hay que realizar para la selección de un equipo de manera eficiente y que podamos tener, pues, poderle sacar el máximo provecho. Ahora, muy bien, ¿cómo se determina la temperatura en una celda fotovoltaica, por ejemplo? Nosotros necesitamos apoyarnos de bases meteorológicas o estaciones meteorológicas en las cuales podamos obtener los datos. Entonces, en pantalla les estoy proyectando, por ejemplo, una herramienta bastante útil que nos proporciona pues el Gobierno de México, que es pues el Servicio Meteorológico Nacional. En esta aplicación, por ejemplo, del Servicio Meteorológico Nacional, me van a dar parámetros que yo puedo estar utilizando. Me van a dar las temperaturas extremas que yo puedo estar encontrando en cualquier región del país. Es muy importante eso, que nosotros al momento de hacer cálculos para sistemas fotovoltaicos contemplemos las temperaturas extremas, la temperatura más alta y la temperatura más baja, para poder determinar la capacidad del equipo que yo voy a estar utilizando y ver si son compatibles. A lo largo de este webinar lo que vamos a hacer es ver cómo se obtiene la compatibilidad entre un módulo fotovoltaico y un microinversor, tomando en cuenta las consideraciones de temperatura.
que son de bastante utilidad, que nosotros las podamos tomar en cuenta. Ahora bien, en la pantalla, pues, por ejemplo, vamos a entrar a lo que es a la página del Sistema Meteorológico Nacional. Ustedes lo encuentran, así como se puede observar en pantalla. Y pues van a poder observar cada una de las estaciones meteorológicas, ¿no?, con las cuales nosotros contamos. En el caso de nuestro sistema, diseñamos un blog. Bueno, la parte del Departamento de Ingeniería y de Desarrollo de Producto del SEA se encarga de elaborar contenidos, ¿no?, que tú puedes estar corroborando. Por practicidad, vamos a utilizar los parámetros que ya vienen aquí en esta base, pero si necesitas más información, te puedes meter a la página del SEA y entrar al apartado de blogs. En el apartado de blogs busca temperaturas críticas en el país y sin problemas vas a encontrarte con uno. Por ejemplo, vamos a entrar y vamos a ver, ¿no?, cómo se obtiene. Entramos a la página del SEA y ahorita pues en este momento está cargando, ¿no?, la página. Entonces, ustedes pueden encontrarse contenido de bastante utilidad, ¿no? Pueden encontrar herramientas, por ejemplo, de cómo estar utilizando la Solar App que nosotros tenemos, cuestiones de sombreado, cómo van a afectar a cada uno de los sistemas fotovoltaicos, cómo afectan a un arreglo, cómo afectan a una celda. Entonces, por ejemplo, en el caso de este blog, pues lo elaboró el ingeniero Edgar Valencia. Y ustedes pueden encontrar aquí la parte del link, cómo pueden estar entrando al Sistema Meteorológico Nacional y pues una descripción paso a paso, ¿no?, de cómo obtener los parámetros. Entonces, vamos a entrar, por ejemplo, nosotros a la base de datos de la NASA, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar observando en esta base meteorológica? Pues nos va a estar arrojando diferentes valores y se puede vincular con Google Earth. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Una vez que la hayamos vinculado, únicamente ponemos la ubicación del lugar donde vayamos a hacer nuestra instalación de nuestro sistema y en la misma aplicación te va redirigiendo a las estaciones meteorológicas más cercanas que tú puedas estar encontrando en el lugar donde tú te encuentres. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Pues ustedes si se fijan, por ejemplo, aquí en Pachuca hay algunas estaciones meteorológicas cercanas. Entonces nada más le damos clic. Hay que tener mucho cuidado porque hay algunas estaciones que aparecen en rojo. Esas son estaciones que ya dejaron de operar, ¿no? Ahorita están en fase de mantenimiento. Las que están en color amarillo son las que actualmente pues están vigentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí observamos que está una estación meteorológica, ¿no?, que se encuentra en Pachuca y pues está operando. Entonces, al entrar a este vínculo, ¿qué es lo que necesitamos hacer únicamente? Darle clic en donde aparece la franja amarilla y seleccionar valores extremos. Al seleccionar estos valores extremos, ¿qué es lo que va a hacer la aplicación? Me va a arrojar estadísticas de las temperaturas a las cuales se va a estar encontrando pues ese lugar, ¿no? ¿Cómo es que viene desglosado? Viene desglosado primeramente por mes y va eligiendo las temperaturas máximas y las temperaturas mínimas de cada uno de los meses. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Pues observar el mes donde se presente la mayor temperatura. En este caso hay lugares donde hay temperaturas muy extremas que solo una vez ocurrieron y de ahí no han vuelto a ocurrir. Entonces, en esos casos, pues esas estaciones, una sugerencia que les puedo hacer es que hagan un retroceso de la actualidad, por ejemplo, del año en el que están, hasta 20 años anteriores, ¿no? Y de esa información, pues tomar la temperatura, ¿no?, que nosotros vayamos a estar eligiendo. Entonces, aquí viene, por ejemplo, el apartado de temperaturas máximas y temperaturas mínimas. Es información que nos proporciona la Conagua, que pues se encarga de estar monitoreando eso, ¿no? Aparte de niveles de precipitación y evaporación del agua. Entonces, los que no son de más de utilidad, pues son las temperaturas máximas y mínimas en Pachuca. Ahora, por ejemplo, vamos a ver en la aplicación cómo se presentan estos datos. Vamos a aprender a interpretarlos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a estar observando cada una de las estaciones meteorológicas. Por ejemplo, vamos a encontrarnos en el apartado de temperaturas máximas, que es el que estoy resaltando ahorita. En este apartado, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Un desglose
de los intervalos que van de los años desde 1940 hasta el 2017, ¿no? Que fue la última medición que se realizó. Ahora, nos vamos a ir a la parte del valor máximo y fecha máxima y vamos a ir observando, por ejemplo, una buena referencia es tomar temperaturas que sean del 1990 en adelante, por ejemplo. Entonces vamos a buscar la temperatura máxima que se haya registrado. En este caso, por ejemplo, si ustedes pueden observar, lo que estoy resaltando es que el 19 del mes 10, que es octubre de 1993, se alcanzó una temperatura de 38 grados centígrados. Hay una temperatura más alta, eso sí, que es la que les voy a resaltar en rojo, por ejemplo. En algún periodo del tiempo se llegó a alcanzar en esta ubicación 45 grados centígrados de temperatura, pero esa temperatura solo se alcanzó una vez y fue desde el año 1973, o sea, hace muchísimos años anterior. Entonces necesito un parámetro un poco más actual para tener poder aprovechar y hacer mis cálculos, ¿no? En este caso, pues la temperatura más alta y dentro del periodo más cercano al que yo me encuentro, pues es esa, ¿no? De 38 grados. Entonces, esa va a ser mi temperatura máxima para los cálculos, ¿no? que yo planeé hacer. Igual a 38 grados centígrados. Ese es el valor que yo puedo estar ocupando, ¿no? De ahí, en la tabla que viene del lado derecho, ustedes pueden observar cómo aparecen ya la temperatura mínima. En el caso de la temperatura mínima, pues vamos a observar, vamos a ir buscando, por ejemplo, un parámetro, lo más actual. Nos vamos a pasar del lado de acá derecho, que es donde están las mínimas o mínimas extremas, ¿no? De ahí posteriormente vamos a buscar las temperaturas que se hayan registrado. Por ejemplo, de igual manera, voy a resaltar en rojo cómo en 1957 en ese lugar se alcanzaron menos 9.7 grados centígrados de temperatura, pero como yo les decía, son muchísimos años atrás, entonces necesito un valor un poco más actual. Y un valor actual, más actual, por ejemplo, ustedes lo pueden estar observando en el 2017. Si ustedes observan, el 30 de noviembre del 2017 se alcanzó una temperatura extrema mínima de menos 7 grados centígrados. Entonces, esos menos 7 grados me pueden ayudar para hacer mis cálculos, ¿no? De protección para los sistemas fotovoltaicos, porque realmente yo necesito saber estos factores de temperatura. Entonces, mi temperatura mínima va a ser igual a menos 7 grados centígrados. Entonces, esos parámetros son los que yo voy a estar ocupando, ¿no? Para hacer cualquier tipo de cálculos que yo voy a requerir. Entonces, ya que tengo esos datos, pues puedo empezar a realizar lo que es el análisis ya de mis sistemas fotovoltaicos y cómo va a estar impactando la temperatura. Por el momento estos son los parámetros centrales, ¿no? Y dónde obtenerlos. Entonces, por ejemplo, en los cursos que se brindan, se ven la utilización de diferentes herramientas. Tenemos incluso una aplicación web en la cual tú puedes estar obteniendo datos de irradiancia mes con mes, cuánta irradiancia vas a tener instalando tus módulos a diferentes ángulos de inclinación. Esos parámetros igual los puedes encontrar en un blog, ¿no? En los apartados que yo les menciono, que están libres, ¿no? Para el acceso a cualquier persona a la página del CEA. Aunque claro, los vemos más a profundidad en los cursos que brindamos, ¿no? Como los cursos de sistemas fotovoltaicos interconectados o autónomos. Entonces, ya que tenemos, por ejemplo, dentro de este cálculo, esas dos temperaturas, la máxima y la mínima, ahora sí, vamos a proceder a realizar lo que son, pues, el análisis, ¿no? de mi sistema fotovoltaico. Ahora, vamos a observar, por ejemplo, cómo se comporta una celda fotovoltaica frente a temperaturas, que son las gráficas que se muestran. Entonces, las afectaciones que vamos a tener van a ser en cuanto a temperatura, va a estar afectando a la potencia total de entrega y al nivel de tensión, a los factores a los cuales más impacto va a tener. En la gráfica que ustedes pueden estar observando en la parte de arriba, ¿qué es lo que observamos? Por ejemplo, vienen diferentes curvas características. Entonces, en la curva que yo les estoy marcando, por ejemplo, que es esta, esa curva es la curva característica de un módulo fotovoltaico
en condiciones estándar de prueba. Y una condición estándar de prueba son 25 grados centígrados. Eso es como las condiciones en las cuales los fabricantes los ponen a prueba, ¿no? Y te dicen, ¿sabes que este módulo te va a estar entregando tanto voltaje y tanto amperaje y tanta potencia? Entonces, en esa curva característica nosotros podemos darnos cuenta cómo estamos obteniendo en el eje de las X aproximadamente 0.63, ¿no? Si somos un poco conservadores. Entonces, en condiciones estándar, una celda te entrega aproximadamente 0.63 volts o voltaje, nivel de tensión. La tensión es la fuerza con la cual circulan todos los electrones que van a llevar esa energía, ¿no? Mientras más fuerza tengan, con más energía van a circular esos electrones y pues por ende necesito más protecciones. O protecciones de mayor capacidad, o que mis conductores me soporten más nivel de tensión. Ahora, ¿cómo te afecta la temperatura? Pues vamos a ver, por ejemplo, aquí vienen otras temperaturas a las cuales se les hizo pruebas a esta celda como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa si tú lo pones a una temperatura más baja que la que lo provocó el fabricante? Pues vas a tener un incremento de voltaje, si te das cuenta. Por ejemplo, esta parte de acá es una delta positiva. Es decir, tengo un incremento de temperatura. Un incremento de voltaje. Entonces, al tener ese incremento de voltaje, debo de tener en cuenta que esto es de una sola celda. Una sola. Ahora, un módulo fotovoltaico, ¿cuántas celdas tiene? Tiene 60, tiene 36, tiene 72, tiene 144, tiene diferentes cantidades de celdas, donde esta pequeña delta que tú estás viendo, que es a nivel celda, se va incrementando por el número de celdas que tenga tu módulo. Entonces vas a tener más afectaciones ahí. Ahora dejemos de hablar de módulos, hablemos de arreglos fotovoltaicos. Es una conexión de varios módulos. Entonces va a tener mucho más impacto, ¿no? Por eso es importantísimo que cuidemos este parámetro. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si yo incremento la temperatura? Pues ahí voy a tener otra delta, pero negativa. Entonces, en ese caso, mucha temperatura, menor voltaje de mi sistema. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar si yo tengo demasiado poco voltaje? El simple hecho de que no arranque tu equipo, tu dispositivo de acoplamiento de energía, tu inversor o tu controlador de carga. Si tú le estás dando un voltaje demasiado bajo, ese equipo ni siquiera va a arrancar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos al contemplar estos factores? Pues estamos asegurando que el equipo va a funcionar dentro de esos parámetros que voy a tener y pues por ende voy a poder aprovechar, ¿no? Pues todo el potencial que vaya a estar teniendo con mi sistema fotovoltaico. Entonces, en esos casos, eso es lo que pasa, ¿no? Con el voltaje. ¿Qué es lo que pasa con la potencia? También se ve afectada. Lógicamente, si incremento voltaje, la potencia es directamente proporcional al voltaje que yo tenga. Entonces, incremento mi voltaje, pues por ende incrementa la potencia de entrega. Entonces, un módulo, mientras en lugares más fríos se encuentre, puede obtener mayor producción de energía o más potencia de entrega. Que es un parámetro que muchos a lo mejor dirán, como que a veces no cuadra, ¿no? Porque muchas personas tienen la idea de que un módulo fotovoltaico funciona mejor en lugares donde haga más calor, por ejemplo. Y eso es de maravilla para los calentadores solares, para los sistemas de energía solar térmica. Pero para energía solar fotovoltaica utilizamos irradiancia solar. Entonces, al trabajar con irradiancia solar estamos hablando de luz dentro del espectro visible que captan los módulos fotovoltaicos y lo transforman en electricidad. Entonces, funcionan con dos elementos diferentes. Entonces, aquí la temperatura afecta de manera negativa el módulo, ¿no? Hay un incremento de temperatura. De un incremento de temperatura sí puedo tener más producción, pero debo de tener cuidado con los límites de voltaje de mi equipo, porque lo puedo dañar, ¿no? Si tengo demasiada, poca temperatura. Entonces, eso es por la parte del aprovechamiento de la energía, ¿no? Por la parte de mis módulos. Ahora, cada uno de los equipos con los cuales ustedes se van a estar encontrando va a tener fichas técnicas. En el curso, ¿qué es lo que hacemos? Analizamos las fichas técnicas de diferentes equipos, diferentes materiales, diferentes alternativas de solución. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No te vendemos equipos como tal, lo que te vendemos es capacitación y entonces, por ende,
te enseñamos a cómo elegir el equipo adecuado para las condiciones donde los vayas a implementar. Te enseñamos a cómo obtener los equipos a la medida, ¿no? Dependiendo de tus necesidades. Aquí, por ejemplo, les estoy poniendo una ficha técnica en la cual aparecen los parámetros de operación de un módulo fotovoltaico. Entonces, un módulo fotovoltaico va a tener diferentes condiciones de prueba, que son las que yo les decía. El fabricante pone en diferentes condiciones de prueba el equipo. Dentro de ellas se encuentran, por ejemplo, en la placa de datos de estos módulos, dos condiciones: la STC y la NOCT. La condición STC significa Standard Test Conditions o condiciones estándar de prueba. Las tres condiciones estándar de prueba con las cuales es puesto a prueba un módulo fotovoltaico, pues son una irradiancia de 1000 watts sobre metro cuadrado, una masa de aire de 1.5 y una temperatura de la celda de 25 grados centígrados. Temperatura de la celda, no temperatura ambiente. ¿Por qué hago énfasis en qué es de la celda? Porque una celda fotovoltaica se calienta más que la temperatura ambiente estando expuesta a la intemperie. Lo puedes comparar con una banca de esas metálicas que ponen en un parque. En un parque, ¿qué es lo que tienes? La banca metálica, lo tienes en donde hace mucho calor, pues se calienta más todavía que la temperatura ambiente. O lo expones en un ambiente frío, pues se calienta más, se enfría más todavía que la temperatura ambiente, ¿no? Entonces, debo de tomar en cuenta esas consideraciones. Ahora, por ejemplo, la condición NOCT son otras condiciones bajo las cuales son puestos a pruebas. En las condiciones NOCT, pues son 800 watts sobre metro cuadrado de irradiancia. Aquí sí es temperatura ambiente de 20 grados centígrados, velocidad del viento de 1 metro sobre segundo y pues la masa de aire de 1.5. Entonces son parámetros un poco más conservadores. Por eso es que si tú te fijas en esta ficha, en el apartado de potencia, pues realmente te va a estar integrando más potencia en condiciones estándar que las NOCT, ¿no? Aparentemente, pero son diferentes condiciones de prueba. Entonces, para elegir el equipo, nos vamos a centrar primeramente en las condiciones STC para poder elegir al inversor, por ejemplo, que voy a estar ocupando. Ahora, dentro de las condiciones STC, les voy a mostrar aquí en la gráfica, por ejemplo, que tiene diferentes parámetros. Vamos a tener un parámetro de potencia máxima, un parámetro de voltaje de circuito abierto, un parámetro de corriente de cortocircuito, un parámetro pues de voltaje a la máxima potencia y corriente a la máxima potencia y eficiencia del módulo. ¿Esto de qué es lo que significa cada uno de estos parámetros? Bueno, va a depender de la operación de un módulo como tal. Entonces, si tú observas, por ejemplo, me da esta ficha técnica dos valores de voltaje, dos valores de corriente y un valor de potencia nada más. ¿Qué es lo que puedes estar observando aquí que se resalta con asterisco de color negro, ¿no? Viene un valor de potencia. Bueno, los voy a resaltar de otro color. Dos niveles de voltaje y dos niveles de corriente. Eso depende 100% de la curva característica de un módulo fotovoltaico. Entonces, ¿cuál es su curva característica? Pues sencillamente, ¿qué es lo que hace el equipo de acoplamiento de energía? Interpreta cuál es la curva de operación de un módulo fotovoltaico. Tú lo puedes observar aquí. ¿Qué es lo que vamos a tener? Una pequeña gráfica. Y la curva de operación de un módulo es muy similar a esto, donde va a estar compuesta de dos componentes. Vamos a tener un componente que es de corriente y sus unidades son los amperes, y la otra componente que va a ser voltaje o tensión y pues unidad son los volts, ¿no? Entonces un módulo fotovoltaico va a tener dos puntos críticos. Entonces el primer punto crítico nosotros lo vamos a encontrar aquí. Y es el punto en el cual el módulo fotovoltaico te entrega la máxima corriente en las condiciones con las cuales fue puesto. Entonces, en ese punto vamos a encontrar la ISC o corriente de cortocircuito. En ese punto no tenemos
ningún voltaje. Nuestro nivel de voltaje es 0 porque está sobre el eje de las Y. Ahora, si nos recorremos al eje de las X, encontramos el otro punto extremo, que es el VOC, o Voltage Open Circuit, voltaje de circuito abierto. Entonces, bajo esos parámetros va a estar circulando, ¿no? Esos son los valores críticos que yo voy a encontrar. Yo debo de elegir mi microinversor, mi inversor central o mi controlador de carga en base a que me pueda soportar esos valores críticos, que me soporte tanto esa corriente como ese voltaje máximos que pueda tener. Pero al ser valores críticos, en esos intervalos de voltaje y de corriente, tengo 0 entrega de potencia. ¿Qué es lo que tengo que sacar? Pues el punto en el cual, bajo esa curva, obtenga el máximo aprovechamiento de potencia eléctrica como tal. En ese punto voy a encontrar que se va a encontrar como PMP, o punto de máxima potencia, ¿no? Que es donde mi módulo fotovoltaico me va a estar entregando lo máximo que me puede estar entregando. Ese punto se encarga el inversor de ubicarlo, de encontrarlo bajo esa curva y operar sobre él. Entonces, lógicamente, al ser un punto de una curva, pues va a tener dos componentes, ¿no? Donde va a estar la IMP y el BMP, que son la corriente de máxima potencia y el voltaje de máxima potencia. Bajo esos puntos es donde va a estar operando mi inversor. Entonces, ¿qué es lo que debo de cuidar? En primera, que no me vaya a exceder de la corriente de cortocircuito y del voltaje de circuito abierto máximos que me vaya a entregar ese módulo, que estén por debajo de lo que me soporte el inversor. Y la otra, que la corriente de máxima potencia y el voltaje de máxima potencia estén dentro del rango de operación del inversor para que me brinde la máxima potencia que yo pueda estar aprovechando. Esos parámetros son los que yo necesito. Ahora bien, vamos a regresar, por ejemplo, a la presentación y vamos a observar cómo se comporta, ¿no? Ya analicemos la ficha característica de un módulo y ya vimos dónde se encuentra cada uno de ellos, ¿no? Entonces ya vimos la potencia, el VOC, la ISC, el BMP, la IMP, ¿no? El otro parámetro, pues, es la eficiencia del módulo. En cuanto a la eficiencia, mientras tú más eficiente tengas un módulo, mayor potencia te va a entregar con una menor área. Hasta hace 2 años, en el mercado tú encontrabas módulos de 60 celdas de 240 watts, de 250 watts. Ahorita, si quieres buscar de ese tipo de módulos en el mercado, ya no los vas a encontrar más que sean material rezagado o algún revendedor que te quiera, pues, ver la cara, ¿no? Entonces esos módulos ya están algo, pues, rezagados. Ahorita lo nuevo, pues, son encontrar módulos de 270 watts, de 280 watts, de 310 watts incluso. ¿Qué es lo que va pasando? Mes con mes van incrementándose los niveles de eficiencia de los módulos y eso es bastante útil porque por el mismo proceso de fabricación que tengas puedes producir más energía con cada uno de los módulos y aprovechando menor área posible dentro de tu terreno, ¿no? Donde lo vayas a ocupar. Entonces es un parámetro bastante útil. Ahora, del lado derecho de la presentación viene las clasificaciones de temperatura o CPE. En cuanto a estas clasificaciones, nosotros las ocupamos, el fabricante de tu módulo te las debe de proporcionar y vamos a encontrar que te van a proporcionar coeficientes de temperatura de ISC, de VOC y de Pmax. Entonces, ¿qué me indican cada uno de estos factores de temperatura? Pues me van a estar indicando en qué porcentaje va a disminuir o incrementarse ese parámetro por cada grado centígrado de temperatura que incremente o que decremente. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Por ejemplo, si vemos el parámetro de coeficiente de temperatura de ISC, pues vamos a encontrarnos con que vamos a tener un valor positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras más temperatura tenga, voy a tener mayor incremento de corriente, pero ese incremento de corriente es mínimo, si te das cuenta, porque es un 0.057%, entonces es un valor bastante bajo, ¿no? No va a tener tanto impacto a ese incremento de corriente. Ahora, si bajamos, por ejemplo, y vemos en la diapositiva el coeficiente de temperatura de VOC,
Pues vamos a encontrarnos que es menos 0.286% por cada grado centígrado. Entonces, en ese punto es inversamente proporcional, es decir, incremento temperatura, disminuye voltaje. Disminuyo temperatura, incrementa nivel de voltaje. ¿Eso qué quiere decir? La temperatura mínima que yo determiné en la base del Sistema Meteorológico Nacional, yo tengo que aplicarle este factor de temperatura para poder determinar cuál es el voltaje máximo que pudiera llegar a adquirir ese módulo fotovoltaico para que no me dañe el microinversor. Entonces, ese parámetro es importante que lo tengamos, ¿no? Y pues, por ende, también en la parte de abajo viene el coeficiente de temperatura de potencia, que pues nos dice en cuánto se incrementa o decrementa la potencia entregada, ¿no? Que es lo que podemos observar aquí, que es menos 0.38, es decir, por cada grado centígrado de temperatura que se incremente, pues decrementa la potencia obtenida. Entonces, una vez que ya analicé estos parámetros de mi módulo fotovoltaico, pues ahora viene ver el equipo que yo voy a estar utilizando. A lo largo del curso de sistemas fotovoltaicos interconectados a nivel residencial y comercial, se ve el dimensionamiento de cada uno de los equipos que utilizamos dentro de un sistema fotovoltaico interconectado a pequeña escala o incluso a veces hasta media escala, ¿no? Si hablamos a nivel ya grande escala, ya necesitamos contemplar otras consideraciones, ¿no? Que también pues se ven a lo largo de la gama de cursos que nosotros brindamos, ¿no? Entonces, dentro de estos parámetros que tú puedes ver en pantalla, ¿qué es lo que debemos estar cuidando? Aquí vienen dos diferentes tecnologías. Entonces, de estas dos diferentes tecnologías, debemos de estar cuidando, por ejemplo, la potencia máxima o la potencia recomendada para ese equipo, ¿no? Si se dieron cuenta, al momento de estar viendo la ficha técnica del módulo, decía la potencia que me entregaba. Entonces, esa potencia que me entrega ese módulo debe estar dentro de estos parámetros. O sea, por ejemplo, el microinversor que dice AP Systems, le puedes conectar módulos de entre 180 y 310 watts. Entonces, al poderle entregar dentro de estos parámetros módulos, pues ya puedo ir analizando, ¿no? ¿Tú qué módulos me vendes? De 270, no, pues entra, ¿no? Dentro de esas características. Por potencia, pues sí, no hay problema. Ahora, los siguientes parámetros que necesito yo estar cuidando, pues va a ser los rangos de voltaje MPPT. El MPPT es un seguidor del máximo punto de potencia, que es el punto de máxima potencia que yo les mostraba en la curva característica de hace rato. El punto dentro de la curva donde más potencia me entrega el sistema. Entonces, por ejemplo, en el caso de este microinversor, va a estar operando dentro de los rangos de 22 y 45 volts. Entonces, ¿qué es lo que debo de cuidar? Que mi módulo fotovoltaico se encuentre operando dentro de estos rangos de voltaje. Es decir, le conecto un módulo que me entrega 18 volts de BMP a este microinversor y ni siquiera va a arrancar. No va a entrar dentro de su rango de operación, entonces no es compatible. Necesito sacar esa compatibilidad entre módulo e inversor. El siguiente parámetro, pues es rango de operación. Entonces, este es el rango de operación. Va a estar trabajando entre los 16 y los 52 volts, ¿no? Que me puede estar soportando en el caso de este microinversor. Es los intervalos en los cuales va a estar funcionando. Por ejemplo, cuando el módulo empiece a alcanzar los 16 volts, en ese momento puede empezar a detectar el inversor, ¿no? No arrancar todavía, a mucho ojo. Le mete los 16 volts y no arranca. ¿Por qué? Porque por eso el fabricante te da este otro parámetro, ¿no? Startup voltage, que son a partir de 22. Entonces, esos 22 volts son los que necesito mínimos para arrancar el equipo. Ahora, ya para que esté operando de manera óptima, pues ahí necesito estar trabajando entre los 22 y los 45 volts, ¿no? Ahora bien, el voltaje máximo, por ejemplo, que me soporta son 55 volts. Esas son las características de ese microinversor. Vamos a ver el otro que está del lado izquierdo. En el caso del microinversor que está del lado izquierdo, bueno, son tres diferentes microinversores, son tres diferentes fichas. Por ejemplo, aquí aparece IQ7 60, IQ7 Plus 72
IQ7X96, ¿no? Esos 60, 72 o 96, ¿qué me indica el número de celdas de mi módulo? Entonces ahí es donde yo puedo ir eligiendo. No, te vende un módulo de 60 celdas, ok. Ese módulo de 60 celdas lo puedo utilizar con un microinversor IQ7, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que debo de cuidar? Ir checando los rangos de operación. Por ejemplo, este microinversor, el IQ760 o el IQ7 Plus, por ejemplo, vamos a ver qué rangos de voltaje me soportan. El IQ760 te soporta una tensión máxima de 48 volts. Entonces, si yo tengo un módulo fotovoltaico que me entrega más de esos 48 volts, en cualquier momento pues puede llegar a dañar el equipo, ¿no? Entonces debo de estar por debajo de ese parámetro. De ahí vienen los mismos parámetros que vimos en el inversor anterior, ¿no? La tensión máxima de registro de corriente, o que sería el rango de voltaje MPPT del otro microinversor, el intervalo de funcionamiento de 16 a 48 y tensión de arranque mínima y máxima, ¿no? O sea, el microinversor arranca mínimo con 22 y máximo con 48 volts. Entonces, esos son los parámetros que yo debo de estar cuidando. Ahora bien, vamos a ver qué tanta afectación voy a estar teniendo, ¿no? Por parte de mis sistemas. Una parte que nosotros podemos contemplar en el desarrollo de los sistemas es, por ejemplo, la parte del enfriamiento que pudieran llegar a tener nuestros módulos por la parte del viento, ¿no? Que pudiera circular en la región. Si yo instalo mis módulos fotovoltaicos completamente pegados a la lámina o a la superficie donde los voy a instalar, pues lógicamente no voy a tener tanto enfriamiento como se puede observar en la gráfica del lado derecho superior. ¿Qué es lo que pasa? Al circular corriente de viento, pues va a estar enfriando el módulo, entonces eso puede ayudar. Aunque demasiado viento también es malo, ¿no? Me han tocado casos de alumnos que tengo en la parte, por ejemplo, de Veracruz, de Coatzacoalcos, de Cancún, de Mérida, donde les llegan, por ejemplo, ventarrones bastante fuertes. Más del lado de Veracruz, por ejemplo, Coatzacoalcos, donde les llegan los nortes de aire. Y si ustedes saben, por ejemplo, un módulo fotovoltaico lo tienes que orientar hacia el sur. Entonces llega el norte de aire, lo agarra como vela y se puede salir volando el módulo fotovoltaico si no tienes un buen sistema de sujeción, ¿no? Que es otro punto que se ven en los cursos que brindamos. Los métodos de anclaje, diferentes tipos de estructuras que puedes estar utilizando. Entonces, en este caso, pues puede ocurrir algún accidente, ¿no? Si haces las cosas bien, pues un ventarrón, por más fuerte que venga, sin problemas no va a tener afectaciones, ¿no? Para tu sistema fotovoltaico. Entonces, por ejemplo, necesitamos contemplar las consideraciones del tipo de superficie donde los voy a instalar. Si los instalo sobre lámina que sea color blanco, por ejemplo, o alguna superficie clara, va a reflejar el calor hacia los módulos y pueden llegar a calentarse un poco más, ¿no? Más que las superficies que estén un poco más oscuras. Y de igual manera, si los dejo completamente pegados, igual, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si les doy la inclinación en el ángulo óptimo, pues puede haber corrientes de viento que ayuden al enfriamiento. Ahora, por ejemplo, algunos sistemas de medición de temperatura que puedes encontrar, pues son los que se utilizan, por ejemplo, los medidores infrarrojo. Hay algunas cámaras, por ejemplo, de la marca FLIR o alguna otra, que puedes conectárselas a tu celular y desde ahí ir monitoreando la temperatura que vayas a estar teniendo. Venden algunos otros aditamentos, por ejemplo una pistola no térmica que puedes encontrar, que igual son de bastante utilidad. Esto para instalaciones, por ejemplo, ya cuando estés hablando de instalaciones a nivel comercial, a nivel industrial, es importantísimo en la parte de mantenimiento estar ir midiendo las temperaturas de los módulos con una de estas cámaras para detectar posibles puntos calientes que puedas llegar a tener dentro de tu módulo. Por ejemplo, si ese módulo no fue fabricado de manera correcta, si no hicieron bien las soldadas, si tuviste algún tipo de afectación, o en sitio, por ejemplo, que le hayan dado un piedrazo o que le hayan dado algún golpe en alguna parte de las celdas, puede llegar a dañarse. O incluso que el mismo instalador que lo hayas visto que se estuviera subiendo a los módulos fotovoltaicos, en ese caso, el mismo fabricante te dice que no te debes de subir al módulo, ¿no? ¿Por qué? Porque están hechos de un material que es vidrio templado, entonces el vidrio templado es flexible. Entonces, al ser flexible, pues sí, el vidrio templado te lo soporta, pero ¿qué pasa con las celdas?
En el caso de las celdas fotovoltaicas, esas no son tan flexibles como el vidrio templado. Tú si te paras arriba de él, el vidrio como si nada, pero la celda va a tener una microfractura y se te va a dañar. Y eso es un posible punto caliente que puedes identificar con alguno de estos aditamentos, ¿no? E incluso vienen algunos multímetros digitales con sensores de temperatura que puedes estar utilizando, ¿no? Si quieres utilizar una solución un poco más económica, pues puede ser esta, ¿no? Entonces, son algunas diferentes pues, soluciones que puedes estar teniendo. Ahora bien, aquí si pues, tuviera la oportunidad de poder anotar, pues aquí en la diapositiva te estoy poniendo lo que es la fórmula o dar una captura de pantalla para que la guardes. Esto es de bastante utilidad. En los cursos la desglosamos, incluso explicamos paso a paso cómo aplicar los factores de temperatura, ¿no? En el caso de esta, pues vamos a ver cuánto se puede estar incrementando el nivel de voltaje en un módulo si lo expones a temperaturas demasiado bajas. Entonces, en cuanto al incremento, ¿cómo se calcula? Pues es muy sencillo. Vas a hacer estas operaciones. Por ejemplo, vas a tener el dato de VOC, que es el dato que ya viene en la ficha técnica del módulo y es el voltaje máximo que te va a entregar en condiciones estándar de prueba que te dice el fabricante. Entonces, perdón, el VOC, ese es el dato de VOC. El que vamos a calcular nosotros, pues va a ser el VOC máximo, ¿no? Vamos a tener la temperatura mínima del lugar. ¿Eso dónde lo obtuvimos? De la aplicación que les mostré, ¿no? Al inicio del webinar. De ahí vamos a obtener el coeficiente de temperatura de VOC. Esto es muy importante, que ocupen el coeficiente de temperatura de VOC. Entonces, ya aplicando las fórmulas, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues va a ser esto, este desglose. Entonces, el VOC, por ejemplo, aquí te voy a ir subrayando de dónde se obtienen esos datos. El dato de VOC, que lo ocupas 2 veces, lo obtienes de aquí de la ficha técnica de tu módulo, que en este caso son 45.5. Ahora, por ejemplo, la temperatura mínima, ese parámetro lo obtienes del Sistema Meteorológico Nacional, ¿no? Que es la aplicación que te mostraba en un principio. Los 25 grados centígrados de temperatura es la constante bajo la cual los puso el fabricante a prueba, ¿no? En condiciones STC. Y pues el coeficiente de temperatura que vamos a ocupar para el cálculo va a ser el coeficiente de temperatura de VOC, que es menos 0.31% por cada grado centígrados. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer multiplicaciones, despejes, y al final te va a dar como resultado que este módulo fotovoltaico, en la temperatura mínima extrema del sitio de instalación, que fue donde obtuvimos el dato, te va a estar entregando no los 45.5, te va a estar entregando 50 volts de temperatura. ¿Se dieron cuenta hace rato cuando vimos los parámetros del inversor? Me soportaba, había un caso que me soportaba hasta 48, si no me equivoco, sí, 48 volts. Entonces este módulo bien pudo haber dañado ese equipo y hubiera tenido resultados contraproducentes. Entonces es por eso que es muy importante que tomemos en cuenta este parámetro, ¿no? Entonces, ¿cuántos volts incrementó? Prácticamente incrementó casi 5 volts, ¿no? Por módulo. Entonces, es por eso que necesito pues hacer ese cálculo, ¿no? Del cálculo pues de aumento de voltaje por baja temperatura. Ahora bien, ese dato lo puedes hacer de manera a mano con la ficha técnica que yo te proporcioné, o puedes encontrarlo sencillamente en la norma oficial mexicana. Nuestros cursos los estamos alineando a lo que te requiere la norma oficial mexicana, por ejemplo la NOM 001-CD 2012, que es la actual, y ya nos estamos adelantando algunos temas de la NOM 2018, ¿no? Que está próxima a salir. Entonces todos esos temas los vamos a estar viendo ahí a lo largo del curso si interesan. Entonces, por ejemplo, dentro de la tabla, dentro de la norma oficial mexicana, en el artículo 690 es un artículo que habla en específico de sistemas fotovoltaicos. Si eres un ingeniero eléctrico, mecánico electricista o afín,
debes estar familiarizado con la norma oficial mexicana, ¿no? Si no estás familiarizado, te invito a tomar el curso y ahí te familiarizamos con la norma, que es pues prácticamente los requisitos que debes de seguir, ¿no? Al momento de estar haciendo este tipo de instalaciones. Entonces, en el artículo 690-7 viene una tabla de factores de corrección de temperatura de VOC para tu módulo fotovoltaico. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Vas a multiplicar el factor que te proporcione por el VOC de tu módulo. Por ejemplo, en el caso de del módulo del ejercicio eran 45.5 volts, ¿no? De VOC, como puedo observar en la pantalla. Entonces, ¿por cuánto lo voy a multiplicar? La temperatura mínima del sitio habíamos quedado que era menos 7 grados, entonces por un factor de 1.14. Entonces, si tú, utilizando esta tabla de la norma, haces la multiplicación, vas a obtener como resultado los 45.5 por... Ahí está. 1.14. Te va a estar dando como resultado 51.87 volts. Entonces, B máximo es igual a 51.87 volts. Entonces, en el caso de ese parámetro, vamos a darnos cuenta, ¿no? Si los comparamos, es un poco más conservador el que utilizamos en base a la ficha técnica, ¿no? Siempre es importante que de preferencia ustedes utilicen los parámetros que les den los fabricantes, porque la norma sí nos protege, pero por ejemplo en este cálculo la norma, ¿qué es lo que está haciendo? En la tabla que te aparece a ti, te dice para factores de temperatura de entre menos 6 y menos 10, multipliques por ese factor, pero lógicamente ese factor de 1.14 te está protegiendo contra los menos 10 grados que no vas a alcanzar en ese sitio, ¿no? Porque vas a estar trabajando con menos 7. Por eso es que el factor que nos dio de resultado con la fórmula, pues es un poco menor, ¿no? Al factor que estoy obteniendo ahorita. Entonces, esos son por la parte de los parámetros. Entonces, cualquiera de estas dos maneras puedes utilizarla, ¿no? Para obtener el parámetro. De ahí vamos a tener la parte del cálculo de la reducción de voltaje por temperatura. Es decir, en la parte de reducción de voltaje, ¿para qué me va a servir? Me va a servir sencillamente para que en ninguno de los casos se salga de rangos de operación el inversor. O sea, que esté trabajando dentro del rango MPP. Para ese cálculo, pues igual se aplica esta fórmula, ¿no? Igual si pueden hacer una captura de pantalla o irla anotando, pues es bastante sencilla. En este factor, al estar contemplando temperaturas altas, debemos de contemplar lo que yo les mencionaba acerca de el comportamiento de la celda fotovoltaica, que se calienta más que la temperatura ambiente. Por ende, necesitamos aplicar otro factor. Por ejemplo, en este caso, vamos a tener ATEMP, que es el aumento de temperatura y va a depender de la ventilación del arreglo, ¿no? Con lo que les decía, las corrientes de viento que pudieran circular o cualquier otra afectación, ¿no? Alguna circulación que pudiera haber, etcétera, ¿no? Tipo de superficie, por ejemplo. Una superficie más caliente calienta más el módulo, entonces eso va a depender. La mayoría de las veces cuando tú instalas un módulo fotovoltaico en una superficie de concreto regular, con el ángulo de inclinación óptima, pues anda rondando que se incrementa su temperatura 30 grados centígrados por arriba de la temperatura ambiente, ¿no? Entonces sí aumenta bastante. Por eso es ese factor, ¿no? El ATEMP. Ahora vamos a trabajar ya con parámetros de operación, es decir, BMP, que ya lo vimos, ¿no? Hace rato en la ficha técnica del módulo. ¿Qué es lo que vamos a calcular? La BMP mínima, o sea, voltaje de máximo punto de potencia más bajo que pudiera llegar a obtener. Y pues el coeficiente de temperatura que viene en la ficha técnica del módulo. Entonces, al tener esos datos, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues de igual manera, hacer mis cálculos, ¿no? Entonces, en este caso, el BMP, ¿de dónde lo obtengo? De la ficha técnica, que ya no son los 45.5, ahora son 37, porque es la componente, ¿no? De esa curva que yo les mencionaba. De ahí la temperatura máxima,
que, como habíamos visto en las tablas del Sistema Meteorológico Nacional, son 38 grados centígrados, ¿no? De ahí el ATEMP, que ya vimos que son 30 grados centígrados en una instalación convencional. El coeficiente de temperatura, la BMP, al ser un componente de la potencia máxima, entonces por ende necesito aplicar el factor de potencia máxima, ¿no? Que son estos menos 0.40. Y ya pues el otro dato de BMP que voy a estar obteniendo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer mi multiplicación, todas las partes de la operación matemática, y voy a obtener de resultado que ese módulo, alcanzando la temperatura máxima de operación, va a estarme entregando 30.63 volts. Esos volts son los que necesito checar que estén dentro del rango MPP del inversor para que me opere, incluso en la temperatura más extrema, O sea, todo el tiempo voy a estar operando ese inversor, le voy a sacar el máximo provecho, no voy a tener problemas de que de repente deja de producir, que de repente está produciendo, que te llama, por ejemplo, si tú fuiste instalador, que te estén llamando en día festivo, que te estén llamando en cualquier época del año, ¿no? Para ir a corregir ese error. Entonces, hacer un buen diseño de un sistema te evita muchísimos problemas. Ahora bien, en cuanto a este voltaje mínimo, pues vamos a tomarlo en cuenta, ¿no? Esos 30.63. Ahora, ¿cuál es la parte de la sincronización entre módulo y microinversor? Pues ese parámetro es bastante sencillo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que estar checando? El rango de operación del módulo fotovoltaico. Por ende, esos parámetros que yo calculé, el voltaje mínimo, que son los 30.63 y los 50.013, deben de estar dentro del rango de operación del microinversor. O sea, entre los 16 y los 52 volts. Si tú te fijas, por ejemplo, estamos dentro de esos rangos, que es lo que estoy palomeando en rojo. Entonces, sin problemas puedo estar aprovechando ese módulo, ¿no? Por esa parte. Ahora, por ejemplo, el rango de operación del MP, del MPPT, pues el 30.636 que yo obtuve de resultado debe de estar dentro del rango de operación MPPT. Entonces, es decir, entre los 22 y los 45. Yo tengo 30.63, entonces sin problemas está dentro del rango y puedo estar utilizándolo, ¿no? Y ahora bien, pues en cuanto al rango de utilización o rango de operación del módulo fotovoltaico, pues los dos parámetros deben de estar dentro de este rango, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener el rango de utilización, que en este caso pues van a ser los mismos, ¿no? 16 y 52 que tenemos aquí. Entonces, los dos valores se encuentran dentro de ese rango y entonces sin problema lo voy a estar pudiendo ocupar. Otro dato muy importante, por ejemplo, que era el que yo les mencionaba para que no se dañara el equipo, pues sería el dato del voltaje máximo de entrada. El dato del voltaje máximo del módulo debe de estar por debajo de eso. Por ejemplo, en este caso estoy obteniendo 50 volts de temperatura, entonces 50 volts. Entonces, al tener esos 50 volts, al estar por debajo de los 55 con los cuales opera este inversor, sin problema lo puedo estar utilizando y sacarle el máximo provecho pues a ese microinversor. Entonces cumple con cualquiera de esos parámetros. Si hubiera puesto alguna cruz o algún parámetro que no cumple, entonces en ese caso tengo que o cambiar el módulo o cambiar el equipo de acondicionamiento y pues volver a hacer el análisis, ¿no? Para cada uno de estos lugares. En el caso de Pachuca pues tenemos la ventaja, como ustedes pudieron observar, no tiene temperaturas mínimas tan extremas ni máximas tan extremas como en otros lados del país. Por ejemplo, esto es algo que les beneficia porque si ustedes instalan sistemas fotovoltaicos en Pachuca, no van a tener problemas por eso. Es muy difícil que encuentren problemas por factores de temperatura. Ahora imagínense que nos vayamos a Ciudad Juárez, a Mexicali, a lugares desérticos donde tenemos temperaturas por debajo de los 0 grados. Por ejemplo, en Ciudad Juárez han alcanzado temperaturas por debajo de los menos 15 grados.
o temperaturas máximas por arriba de los 48 grados centígrados, más el factor de que se calienta más la celda que la temperatura ambiente. Entonces, en esos lugares es de vital importancia que se tomen en cuenta estos parámetros para poder ofrecer una solución al cliente y que posteriormente no vaya a tener ningún problema. Entonces, estos, por ejemplo, son algunas diferentes soluciones que podemos estar viendo, ¿no? Este es un pequeño fragmento de un análisis que se realiza en los cursos de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red a nivel residencial y comercial. Entonces, espero que les haya sido de bastante utilidad. Hasta aquí vamos a dejar la parte del cálculo. Vamos a ver si algunos de los que nos están viendo tienen algunas dudas al respecto de la presentación, pues podemos irles dando respuesta. Vamos a ver, bueno, estamos revisando aquí. Está muy bien. Bueno, aquí Rubén nos estaba preguntando, ¿no? En el diálogo del chat, ¿qué significa NOT? NOT significa Nominal Operating Cell Temperature, o sea, temperatura nominal de operación de la celda. Entonces, bueno, en las condiciones NOT toman en cuenta la temperatura ya cuando la celda está funcionando. Entonces, por eso es que les decía, ¿no? Contempla 20 grados centígrados de temperatura y ya está contemplando el aumento de temperatura por la parte de la celda, ¿no? Es otra condición de pruebas que estamos teniendo, pero es eso. Nominal Operating Cell Temperature. ¿Sale? Muy bien. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, están preguntando si este pequeño video se puede estar viendo otra vez. Tendríamos que checar ese dato. Normalmente pues toda esta información se les presenta en el curso, ¿no? También que brindamos. Si te interesa, igual puedes pedir informes también ahí con los encargados de la parte de ventas o coordinadores, ¿no? Que se dedican a los cursos. Bueno, me informaron hace rato que todas las personas que están viendo, por ejemplo, la presentación que estoy haciendo ahorita, si les interesa tomar el curso, por ejemplo, vamos a estar brindando un curso en Pachuca la próxima semana, que es el curso de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red a nivel residencial y comercial. Se les puede estar brindando un 10% de descuento por el solo hecho de que ustedes pudieran estar aquí presentes en este webinar y pues puedan inscribirse, ¿no? Al curso si desean realizarlo, ¿no? Igual pueden contactarnos vía telefónica o un correo electrónico y ahí les vamos a hacer llegar toda la parte de la información que nosotros estamos brindando, ¿no? Entonces, si desean información de algún otro curso que estemos brindando, igual sencillamente entran a la página del SEA, que es sea.mx, y ahí les va a estar apareciendo pues la gama de cursos que tenemos próximamente. Aquí, por ejemplo, vamos a ver nuevamente cómo resumen los acrónimos que encontraríamos en la ficha técnica de los paneles inversores. Bueno, en la presentación vamos a hacer zoom. Les voy a hacer un breve resumen de los acrónimos. Vamos a encontrar la ISC, que es corriente de cortocircuito. Aquí, corriente de cortocircuito. El VOC es voltaje de circuito abierto. El PMP, como ustedes pueden observar aquí en la gráfica, pues es punto de máxima potencia, ¿no? Entonces aquí ustedes lo pueden observar, ¿no? Incluso en la gráfica, ¿no? ¿Cuál es cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el MPPT
es seguidor del máximo punto de potencia. Sinceramente. Pero pues una vez que te vayas familiarizando con esto, pues puedes estarlos contemplando, ¿no? Por ejemplo, aquí Beto nos pregunta si esto que vimos ahorita es para aplicar el análisis únicamente con los microinversores. Déjame decirte, Beto, que no es solo con microinversores. Si vas a instalar inversores del tipo central, del tipo de cadena, controladores de carga, para cualquiera de esos equipos que tú utilices, necesitas aplicar estos cálculos, ¿no? Porque realmente eso es lo que va a estar pasando. De hecho, en inversores centrales y de cadena es muchísimo más necesario aplicar este análisis, porque se incrementa más esa delta de voltaje que vayas a estar obteniendo. Entonces, se ocupa para todos esos factores, ¿no? Muy bien, vamos a ver qué otras preguntas podemos tener. Bueno, aquí nos preguntan en el caso de huracanes, ¿qué podemos hacer con la parte de los equipos? Bueno, ya hemos visto que cuando cae un huracán, dependiendo de la categoría que sea, se lleva incluso hasta las casas, ¿no? Entonces, es bastante complicado estar protegiéndonos contra un huracán. La solución podría ser en lugares donde hay grandes circulaciones de corriente. Muchos instaladores pues instalan los módulos de manera horizontal. Lógicamente, al instalarlos horizontal van a tener un factor de pérdidas un poco mayor, pero ya no haces la función de vela, ¿no? Con el módulo fotovoltaico. Entonces, realmente haces como un corte del viento que está circulando y ya no vas a tener afectaciones. Otras partes, cuando el viento te llega del norte, puedes estar construyendo alguna parte de estructura mediante obra civil para que pues haga el corte del viento, ¿no? Y no les pegue directamente al módulo. Son diferentes soluciones. Todo eso lo vemos en el análisis estructural, ¿no? De sistemas fotovoltaicos interconectados o autónomos también. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta. Bueno, me refiero a la parte donde los parámetros no son estables. Muy bien. Muy bien, aquí no tenemos un interesado en el curso de modelo de negocios. Muy bien, bueno, por el momento si en la página no tenemos fechas, puedes preguntar a los encargados de ventas. Por ejemplo, dale clic en Electroberto y él te puede estar dando información, ¿no? De las próximas fechas que pudiéramos tener de ese curso. Aquí, por ejemplo, Eimer Pérez nos menciona, en Hidalgo tenemos un municipio en donde la temperatura es mayor, pero aún más es un calor con humedad. Igual tenemos que calcular el tipo de equipo para este clima. Realmente necesitamos, a lo largo del curso vemos los diferentes grados de protección que debe tener el equipo, ¿no? Normalmente un microinversor tiene un grado de protección por arriba del IP66, entonces sin problemas va a estar teniendo problemas por filtraciones de humedad que vayas a tener, ¿no? Ahora sí, bien, es esa parte que debemos de tener cuidado. Sí, realmente nosotros nos basamos en una estación meteorológica cercana a Pachuca. En el caso de Hidalgo, en el municipio que tú me mencionas, sería que te posiciones en la estación meteorológica más cercana de ese municipio y pues veas los parámetros de operación, ¿no? Puede ser que lleguen a alcanzar temperaturas más bajas o más altas. Aquí, por ejemplo, Ángel. Buenas tardes, en una instalación de 1400 paneles de 330 me recomienda un inversor central grande o varios microinversores pequeños. Varios inversores pequeños, esta información la puede encontrar en el curso del Sistemas Interconectados nivel 2. Bueno, Ángel Joel, si te interesa tomar el curso de nivel 2, una central de 1400 paneles sí te recomendaría más el nivel 2.
¿Por qué? Porque ahí es más útil la implementación de inversores del tipo central y de cadena, ¿no? Para proyectos de esa magnitud. ¿Por qué? Porque si tú instalas un microinversor a nivel modular, ¿qué es lo que puedes hacer? Es, al hablar de una gran capacidad de módulos, se puede llegar a encarecer la parte de los costos, ¿no? Que pudieras llegar a tener. Puedes abaratar más los costos instalando ese tipo de equipos, ¿no? Central o de cadena. Entonces, en el curso de nivel 2 les podemos estar dando bastante información útil en el caso de la determinación del inversor central que puedas estar utilizando, algunos criterios de selección de tus tableros, por ejemplo, los sistemas de puesta a tierras. En el curso de Inter 2 vemos más a fondo el análisis estructural, ¿no? Que puedas llegar a tener. Entonces, te recomendaría tomarlo si es que ya tienes pues, alguna experiencia, que por lo que veo por el comentario es que sí. Entonces, te recomendaría eso. De hecho, esta semana justamente vamos a estar teniendo ese curso en la Ciudad de México. Igual si te interesara, pues adelante, ¿no? Las inscripciones ahí siguen vigentes. Ahora, por ejemplo, Alexis nos pregunta, en un microinversor de 1200 watts, si pones un panel solar de 330, ¿habrá un problema en cuestión de la temperatura, el voltaje y corriente nominal? Bueno, Alexis, en este caso tendríamos que hacer el análisis, así como te lo mostré. Hicimos el análisis con un módulo. En tu caso, los microinversores de 1200 watts por lo regular son para 4 módulos, ¿no? Entonces, necesitas checar que los módulos que le vas a conectar estén dentro del rango de operación de ese microinversor y podamos estar brindándote esa solución, ¿no? Entonces, el mismo cálculo que hicimos aquí lo puedes aplicar para tu microinversor y debes de cuidar esos parámetros, ¿no? Que te encuentres dentro del rango. Bueno, Juan José, ¿a qué se refiere de cadena? Bueno, al hablar de cadena me refiero a un inversor que trabaja a mediana escala. Un inversor central es un inversor al cual le puedes estar conectando 50, 60, 100 módulos fotovoltaicos y poderlo operar, ¿no? Haces arreglos de módulos serie paralelo para poderlo implementar. Ya estás hablando de inversores bastante grandes. Un inversor de cadena es un inversor a mediana escala que lo puedes estar implementando para instalación de sistemas fotovoltaicos, a lo mejor hasta unos 30, 40 kilowatts de potencia, ¿no? Ya de mayor potencia ya empiezan a ser del tipo central, porque tienes que hacer otro tipo de arreglos para la implementación. A eso es a lo que nos referimos. Ahora nos preguntan, Zach, ¿ese cálculo sirve en un sistema autónomo? Sí sirve para determinar la compatibilidad entre tu módulo y tu controlador de cargas, ¿sale? Por la parte de corriente directa. Sí lo puedes estar ocupando ahí también. Aquí nos mencionan, por ejemplo, Raúl, tienes el microinversor APS de 1200 watts de potencia máxima y tiene 4 MPPT individuales. ¿Se le puede conectar 4 módulos de 360 watts? Bueno, en ese caso, por experiencia te puedo decir sí, pero tienes que hacer el análisis, ¿no? Que de esos módulos fotovoltaicos, ¿no? Que tienes que analizar prácticamente los datos de entrada del microinversor con los datos de entrada de esos módulos, ¿no? Va a depender de la tecnología. Por ejemplo, tuve la experiencia de un caso de un alumno que tuve que le instalaron módulos de película delgada. Esos módulos de película delgada te entregan en algunas de las veces 120, 140 volts, entonces no le podrías meter de ese tipo de módulos, ¿no? a ese microinversor, porque solo te soporta hasta 60 volts, si no me equivoco, ¿no? o menos. Entonces depende del tipo de módulo también, no solo de la potencia, los rangos de voltaje y de corriente de entrada. Muy bien, aquí vamos a ver. Carlos, ¿qué temas ven en el curso de principios de calidad de la energía? Carlos, pues te invitaría a que nos envíes un correo electrónico o que le mandes un comentario aquí a Electroabierto y ahí te pueden brindar la información, ¿no? del curso de calidad de la energía. En este curso es de bastante utilidad, más que ahorita entró en vigor el código de red. Actualmente toda la parte de los instaladores eléctricos que se dedican al área industrial, comercial, están vueltos locos por la entrada del código de red, ¿no? Por todos los requisitos que ahora tienen que cumplir. En el curso se ven muchísimas cosas que tienes que estar cumpliendo, ¿no? al respecto. Ahí, por ejemplo, Aimer Pérez nos pregunta, un panel bifacial me indica que es de 530 watts, pero revisando la ficha técnica veo que solo proporciona un 80% en una instalación óptima. ¿A qué se refiere este tipo de paneles y qué marcas recomienda para módulos? Bueno,
Eimer Pérez, déjame decirte, en el caso de los módulos fotovoltaicos, como lo vimos hace rato, las condiciones estándar de pruebas nada más son 1000 watts de radiancia, 25 grados de temperatura y masa de aire de 1.5. Estos parámetros los vemos bastante a fondo en el curso, pero para explicarte bien, un módulo fotovoltaico, cuando te dice que es de 530 watts, son 530 watts pico. Es decir, la potencia máxima que te puede estar entregando, pero por lo regular está trabajando por debajo de esos parámetros. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Para calcular un sistema fotovoltaico necesitamos determinar el factor de eficiencia que vaya a tener mi sistema y considerar todas las condiciones en las cuales vaya a tenerlo, ¿no? Realmente. Entonces es por eso que te hacían esa mención, ¿no? De que un 80%. Pero no quiere decir que te funcione al 80%, ¿no? Va a haber puntos en el día en el cual sí puede llegar a alcanzar los 530 watts. Y sí me ha pasado con algunos sistemas. Checando sistemas de monitoreo, sí llegan a alcanzar eso, pero son en instantes de tiempo, ¿no? No es una potencia estable. Entonces te dicen ese parámetro para que tú puedas elegir el equipo a utilizar de manera adecuada, ¿no? Y no se vaya a estar dañando. Entonces es por eso, ¿no? que te hicieron esa observación. En cuanto a marcas de módulos, en el curso realmente te ofrecemos muchísimas opciones que tú puedes estar utilizando. Como tal, nosotros no vendemos marcas, lo que hacemos es ayudarte a elegir el equipo óptimo y cómo identificar las características que deben de tener los equipos, ¿no? Para cumplir con las normativas mexicanas. Entonces eso es algo que debemos de tener claro, ¿no? No es solo una marca como tal, porque hay marcas que te venden equipos tanto buenos como malos y nosotros necesitamos saber cuál es el equipo que puedo estar eligiendo, ¿no? Para mis sistemas. Ahora, por ejemplo, Juan José nos pregunta si un microinversor, si es de 2 entradas, puede funcionar solo con un panel y dejar uno libre. Juan José, sí, si tu microinversor cuenta con 2 MPPTs, puedes estar utilizando un módulo y del otro lado a lo mejor no tener nada conectado, pues el microinversor va a sacar el máximo provecho de ese módulo. Lógicamente, si tú dejas 2 terminales sueltas, necesitas ponerles 2 tapones o 2 materiales para pues poder mantener aisladas esas entradas de microinversor, porque realmente van a estar expuestas al medio ambiente. Entonces sí puede ser factible, ¿no? Que lo tengas de esa manera. Aquí Eimer Pérez nos menciona, entonces es mejor conectarlo en serie. Bueno, Eimer, para la parte de la conexión que tú me mencionas, si lo vas a conectar en serie, bueno, en serie o en paralelo, se hacen conexiones en serie solo en inversores de cadena o central, ¿no? Y se hacen conexiones directas ya cuando se trata de microinversores, ¿no? Entonces, es por la parte. Ya por último vamos a dar respuesta a Zach. Para que CFE me cambie el medidor a bidireccional, me pide una certificación como eso. Va a depender de la región en donde tú te encuentres. Hay algunas regiones donde el personal de CFE te pide características específicas del sitio donde te lo están pidiendo, ¿no? Algo que sí te están pidiendo es que cumplas con el manual de interconexión de centrales, que son temas que vemos en el curso, y pues que cumplas con todos los requisitos de interconexión, con tu solicitud, la ficha técnica de tu módulo, la ficha técnica del inversor y otros parámetros, ¿no? Que son de bastante utilidad. Bueno, por el momento vamos a dejar por acá la sesión de preguntas. Si tienen alguna otra pregunta que no hayamos, que no dé tiempo ahorita por la parte de la duración del webinar, lo pueden enviar por correo electrónico a los chicos de ventas, a Electroberto, y pues con gusto les solucionamos ahí las dudas que tengan, ¿no? Al respecto. Les digo, este webinar, la intención es pues para que se informen acerca de algunos requisitos que debes de contemplar al momento de hacer una instalación de un sistema fotovoltaico y pues de todo lo que debes de estar cumpliendo, ¿no? Esta es una pequeña probada, a lo largo del curso se ve más a fondo. Les digo, en este fin de semana tenemos cursos en Monterrey de sistemas interconectados nivel residencial y comercial. En la Ciudad de México tenemos el módulo 2, que es sistemas fotovoltaicos interconectados centrales hasta 100 kilowatts. La próxima semana vamos a tener la fortuna pues, de estar en Pachuca, ¿no? Si desean inscribirse al curso, pueden
pidan su descuento que les mencioné hace rato, 10% de descuento si desean inscribirse a este curso. Y pues pues por allá nos vamos a estar viendo, ¿no? Si lo desean, el instructor va a ser el ingeniero que aparece en la plataforma del CEI, pues ahí vamos a estar, ¿no? Cualquier otra duda, pues ahí estamos a la orden y pues espero que nos sigan en los próximos webinars y muchas gracias y hasta luego.